Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, tanto al Foro Social como al Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas, por haber contado con nosotros para realizar estas jornadas. Y también tengo que hacer un agradecimiento especial también a Rafael Sanz de Rozas, director general de Justicia del Gobierno de Navarra, por habernos ayudado en la preparación de esta ponencia y por habernos hecho llegar trabajos de una calidad excepcional, cuyo redactor, entre los redactores, uno de una calidad excepcional es Xavi Echevarría, que está aquí, así que gracias, Xavi. Yo no soy especialista en derecho penitenciario, pero sí me gustaría transmitir lo que desde nuestra asociación, lo que desde nuestra organización entendemos que deben ser los valores democráticos que deben regir el sistema penitenciario español. Se han cumplido ya 41 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Fue la primera norma en ser adoptada después de la Constitución. Como sabemos, nuestra ley fundamental consagra en el artículo 25.2 uno de los principios esenciales que debería regir todo nuestro sistema penitenciario: la reeducación y reinserción social como finalidad de la pena privativa de libertad. Antes de la aprobación de esta ley, la tradición penitenciaria española contó con personas comprometidas para humanizar y dignificar las penas. A título de ejemplo, podríamos hablar de Concepción Arenal en su lema «Odia al delito y compadece al delincuente». Tanto la Constitución española como la Ley Orgánica General Penitenciaria hacen regir el sistema penal por los principios de subsidiariedad e intervención mínima. Sin embargo, parece que actualmente estamos asistiendo, desde hace tiempo, a un fenómeno de judicialización de la vida social, propiciados por ciertas corrientes de política criminal. Es necesario actualmente transmitir a la comunidad que la prisión debería ser la última ratio, la prisión como excepción y no como norma. Esta judicialización tiene sus causas fundamentalmente, según han manifestado autores como Valentín Aguilar, Francisco Miguel Fernández, en tres causas fundamentales. En primer lugar, la quiebra del principio de la individualización científica del tratamiento penitenciario en los casos de régimen cerrado o de la prisión preventiva, que tienen un fin más securitario que resocializador. En segundo lugar, la mutación del régimen penitenciario como consecuencia del populismo punitivo, del que son ejemplos la introducción de la prisión permanente revisable y el aumento y ampliación del número de penas privativas de libertad, así como el endurecimiento del régimen de ejecución y cumplimiento de la condena. Los medios de comunicación prestan una desmesurada atención a la delincuencia, ocupando sus titulares con una información sobre asesinatos, violaciones, alimentándose así un falso sentimiento de inseguridad y aumentando, por tanto, el populismo punitivo. Una tercera causa vendría justificada por la crisis económica del 2008, que ha supuesto, entre otras consecuencias, una retracción del gasto público, existiendo actualmente centros penitenciarios que no cuentan con un médico propio y alcanzándose cifras de 210 personas fallecidas en las cárceles españolas en 2018. Entrando ya de lleno en los principios y valores fundamentales de nuestro sistema penitenciario español, las reglas penitenciarias europeas, como sabemos, inciden en que nadie puede ser privado de su libertad salvo que éste sea el último recurso disponible. Pero nuestro sistema, de corte claramente retributivo, parece que tiene como objetivo principal el castigo al delincuente, dando lugar a un incremento punitivo, con el aumento de la prisión en sus dos vertientes, previsión y duración. No obstante, este aumento de la prisión no parece estar propiciando resultados efectivos ni para la resocialización de los penados ni para la restauración de la víctima, produciendo además un coste muy elevado para la administración pública. Una versión transformadora del sistema actual pasa por entender que el mismo gira sobre los siguientes valores fundamentales. En primer lugar, el principio de dignidad de las personas. Entendido este en su doble vertiente, el respeto a la dignidad de las personas que están afectadas por la ejecución penal, pero también el de la víctima, especialmente desde su perspectiva restaurativa, así como de las personas allegadas a ambas, tanto víctima como el penado, y a otras personas que puedan estar afectadas por el delito. En cuanto a la dignidad de las personas afectadas por la ejecución penal, se basa fundamentalmente en dos cuestiones: el principio de intervención mínima y la humanidad de las penas. En primer lugar, y en cuanto al principio de intervención mínima, tenemos que impulsar un cambio de conciencia y perspectiva
sobre las personas como ciudadanos con todos los derechos salvo los que han sido limitados por la sentencia. El penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma, como miembro activo, si bien sometido a un régimen particular jurídico, motivado por ese comportamiento antisocial y encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercer socialmente su libertad. Debemos, por tanto, dirigir al penado a una inclusión social, evitando la reincidencia y la función de segregación y estigmatización que ejerce la prisión. El fracaso que supone el delito es previo al sistema penal y penitenciario y se produce en muchas ocasiones cuando falla el sistema de servicios sociales, que debe ser fundamentalmente reforzado. Adquiere, pues, un carácter extremadamente fundamental realizar una adecuada política social, educativa, sanitaria y de prevención. En segundo lugar, y en cuanto a la humanidad de las penas, hay que tener en cuenta que se garanticen las condiciones suficientes de habitabilidad de las prisiones, la del mantenimiento de los vínculos sociales de las personas que están reclusas, impidiendo, sobre todo y fundamentalmente, tratos inhumanos y degradantes. Otro de los principios sobre los que debe versar el sistema penitenciario español es la reducción del uso de la prisión y la resocialización. El sistema penal históricamente se ha construido en torno a la preponderancia de la pena de prisión. Sin embargo, las reglas penitenciarias europeas señalan que nadie puede ser privado de su libertad salvo que este sea el último recurso disponible. Además, los estudios criminológicos demuestran que las penas en medio abierto son instrumentos más eficaces y menos dañinos para obtener los fines de prevención general y especial que atribuimos a las penas y que la severidad de las penas guarda poca relación con la criminalidad que realmente existe en la actualidad. Numerosas recomendaciones del Consejo de Europa han abundado en los efectos negativos del encarcelamiento, que comprenden las privaciones personales y familiares de las personas encarceladas, el bajo contenido rehabilitador de las condenas privativas de libertad, las frecuentes violaciones de derechos humanos de las personas reclusas y los altos costes económicos. Resultaría relevante aumentar el cumplimiento en régimen de semilibertad y construir un sistema penitenciario verdaderamente orientado a la reinserción, de forma que la tasa penitenciaria y la tasa de reincidencia se mantengan en niveles mínimos. El ejemplo más revelador de esta tesis es el de la política criminal que desarrolló y sigue manteniendo Finlandia. En 1950, la tasa de encarcelamiento finlandesa superaba los 180 presos por 100.000 habitantes, la cual era 4 veces superior a la de Noruega, Dinamarca o Suecia, pese a que su tasa de criminalidad era parecida. Actualmente, su tasa penitenciaria es de 57, la más baja de toda Europa. Este descenso tan pronunciado de las personas encarceladas se ha debido a una política de Estado. En Finlandia, las decisiones de política criminal fueron tomadas de forma meditada, con una visión de justicia social, siguiendo el eslogan «Una buena política social es la mejor política criminal». El resultado es una sociedad más cohesionada, más libre, menos asustada y más solidaria. Si nos centramos en el sistema penal y penitenciario español, apreciamos en un primer vistazo que es un sistema que encarcela a demasiada gente, por demasiado tiempo y por delitos que podrían ser gestionados por medidas alternativas a la prisión. De hecho, un 60% de las personas encarceladas lo están por delitos de mediana gravedad, como hurto, robos o menudeo de drogas, que no generan demasiada alarma social y que son susceptibles de intervenciones resocializadoras en la comunidad. Sin embargo, los sucesivos endurecimientos del Código Penal han aumentado la duración media de estas penas hasta los 18 meses, mientras que la media europea es de 7. La apuesta por los regímenes abiertos es claramente coherente con la legislación española y con las recomendaciones europeas. Hay bastantes evidencias científicas que señalan que las personas que salen en libertad condicional tienen muchas más probabilidades de no reincidir que las que salen en libertad definitiva. Otro de los principios fundamentales sobre los que debe versar el régimen penitenciario es el principio de incorporación de la perspectiva de género. Actualmente, en las cárceles españolas hay 46.544 hombres y 3.830 mujeres, sobre las que recaen serias carencias de un sistema penitenciario que es concebido exclusivamente para hombres. Tal y como ha explicado Enrique Pastor Seyer y Manuela Torres Torres, en un artículo que se publicó en el 2018, desde la perspectiva de género es necesario destacar que la inferioridad numérica de la mujer respecto al hombre en prisión genera consecuencias muy negativas en estas,
Ya existen muy pocas prisiones para mujeres, por lo que muchas veces tienen que ocupar módulos dentro de prisiones de hombres, en que las actuaciones están diseñadas pensando única y exclusivamente en el género masculino. Siguiendo a Yagüe, podemos afirmar que sufren precariedad de espacios, peores condiciones de alojamiento, lejanía de su entorno familiar, mezcla de perfiles criminales y, sobre todo, el desconocimiento de las diferentes características sociales y personales que les hacen vulnerables a la entrada en un mundo penal y desentendimiento de sus necesidades. En cuanto a aquellas mujeres que se encuentran en prisión en compañía de sus hijos menores de 3 años, se ha producido una reducción en los centros penitenciarios que disponían de módulos destinados a albergarlas. Así, en 2005 eran 9 las cárceles que disponían de este tipo de módulos, mientras que en la actualidad solamente existen 3. Esta importante reducción de unidades específicas las aleja más aún del resto de mujeres de su entorno sociofamiliar, favoreciendo en mayor medida el desarraigo social y la desvinculación familiar. Esta circunstancia es patente, sobre todo en Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco, comunidades muy alejadas de Madrid, donde se ubica el módulo de madres más cercano. Mirar con perspectiva de género consiste en asumir que, como en otros ámbitos, también en el penitenciario hay un desequilibrio en las posiciones de poder entre hombres y mujeres y que hay que actuar en consecuencia. Por último, y no menos importante, es el principio de incorporación de la perspectiva restaurativa en el derecho penitenciario. Quizás exista hoy en día una errónea percepción de que el derecho es el medio adecuado para la solución de todos los problemas, también los personales. Pero lo cierto es que no es más que el instrumento necesario para la solución de litigios estrictamente jurídicos, ya que el conflicto real que subyace no solo no se resuelve, sino que muchas veces tiende a agudizarse. La justicia restaurativa surge con el ímpetu de establecer un sistema de justicia más integral, buscando una respuesta mejor y más completa al fenómeno delictivo. Trata de evitar, en la medida de lo posible, los efectos derivados de la victimización en todas sus manifestaciones. Los de la víctima por haber sufrido el delito, la victimización secundaria derivada de la llamada reiterada de la víctima al proceso penal, sin olvidarnos de la denominada victimización terciaria, el propio autor de la infracción, que también se posiciona como víctima del sistema y en muchas ocasiones no colabora con el mismo. La justicia restaurativa supone el paradigma de una justicia que comprende a la víctima, al imputado y a la comunidad, en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictivo, tratando de reparar a la víctima, reconciliar a las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectiva, restableciendo así la paz jurídica y la justicia social. En nuestra legislación española, el sistema penal de menores introdujo un cambio sustancial de modelo político criminal en España al regular un procedimiento formalmente penal, pero materialmente sancionador educativo, introduciéndose expresamente en la mediación y mostrando un interés particular en la reparación de los daños causados y la conciliación con la víctima. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en el sistema penal juvenil, y pese a que la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima supone un paso más en el afianzamiento de las prácticas restaurativas, no existe hoy en día una previsión normativa que regule el concreto procedimiento restaurativo ni sus consecuencias en el proceso penal. En atención al carácter del delito, como sabemos, es público, semipúblico y privado y su facultad de disponibilidad, podemos identificar algunos recursos que sí que posibilitarían un proceso restaurativo. Así, por ejemplo, podemos citar la conformidad privilegiada o premiada del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el proceso por aceptación de decreto del Ministerio Fiscal del artículo 803 bis c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, en cuanto al sistema de conformidad, se advierten graves inconvenientes que vienen suscitando estas conformidades improvisadas, apresuradas y sin la necesaria participación activa de las partes, especialmente de la víctima. Esta práctica habitual ha impedido un aprovechamiento satisfactorio de esta herramienta procesal, convirtiéndose en un instrumento en el que intervienen los operadores jurídicos y cuya negociación deja totalmente marginados a la víctima y al acusado, no atendiéndose, por tanto, a las necesidades de ninguno de ellos. Por tanto, no se trata de una verdadera negociación integradora. La conformidad debería realizarse en un marco en el que las partes participen directa, activamente, permitiendo conjugar esta con la posterior negociación entre los fiscales y los abogados personados por las partes. Además, cabe poner de manifiesto que queda un trecho importante por recorrer en el campo de la reparación emocional. Si bien algunos preceptos establecidos en la ley hacen referencia a la reparación económica, como por ejemplo cuando se habla de la suspensión de las penas de prisión inferiores a 2 años, para lo cual es necesario que se haya reparado económicamente o materialmente a la víctima,
no se hace en nuestra legislación ninguna manifestación ni se prevé la reparación emocional que entendemos que debe ser fundamental. Y es precisamente en este terreno en el que la justicia restaurativa impulsa un importante avance en cuanto que lo que trata de lograr es un consenso entre agresor y víctima, que pase por una explicación del victimario acerca de las razones de su comportamiento, un reconocimiento de culpa y un compromiso verdadero de rehabilitación. Se trata, por tanto, de que la herida del delito no se cierre en falso, pero sí que cicatrice dejando la menor huella negativa en la víctima, intentando pues que ésta se recupere completamente y manteniéndola más segura frente a futuras victimizaciones. Por tanto, entendemos que hay que superar el sistema basado en las conformidades e ir más allá, plantear un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma debería entenderse en dos sentidos o de dos formas diferentes. De una forma subjetiva, que supone incorporar a la víctima al esquema de protagonistas del proceso penal y otorgarle el máximo protagonismo, reconociéndole el dominio sobre la solución penal, que puede llegar a ser el resultado de una proposición de la víctima o de una negociación entre ella y el presunto autor de los hechos. El cambio de paradigma debe ser también metodológico. La justicia restaurativa impone una modificación de la estructura de la decisión del proceso penal, que pasa de ser vertical a totalmente horizontal. Se basa en el diálogo, el consenso y el acuerdo, propiciados a través de la intervención de un tercero que actúa como mediador, reconduciendo la figura del juez y pasando este de ser un tercero imparcial que impone la decisión a ser garante del acceso a la mediación, ratificando o encauzando procesalmente el acuerdo si cumple las exigencias legales. La idea de reparación y participación de la víctima, por tanto, es una respuesta que aporta un elemento modernizador en la justicia para los fines de la justicia penal y una justicia social.